Estimadas amigas y estimados amigos, una vez más con ustedes, aquí vamos a seguir con la review de libros y hoy vamos a traer aquí dos libros que están interconectados, que son El mundo del Spectrum y El mundo del Spectrum Plus. Estos libros han sido escritos por una página web que se denomina El mundo del Spectrum, que podéis consultar en internet, donde viene un montón de información de la máquina de 8 bits ZX Spectrum. Como veis, son de tapa dura, vienen ilustrados a todo color y tienen una lectura apaisada en formato horizontal. Son dos volúmenes. Este inicial salió hace unos años, creo que por el 2014, y este segundo, El mundo del Spectrum Plus, bueno, pues salió más reciente. Este que tengo yo aquí ahora mismo, El mundo del Spectrum, es un libro que desgraciadamente os va a costar ya conseguirlo, porque esto ya no está, está descatalogado. La editorial que ha sacado esto es Dolmen, la editorial Dolmen, que creo que es de Palma de Mallorca, de la cual ya hemos traído algún comentario de algún libro al canal. Y es un libro muy interesante. Ya vemos que el diseño desde el inicio pues recrea un Spectrum de 16K, con lo cual ya vemos que está muy cuidado. Y vemos aquí, o sea, se ve que hay amor por hacer esto aquí, ¿no? Entonces se ve que lo que tiene dentro tiene que estar interesante. Bueno, abrimos el libro. Aquí viene una página inicial de respeto. Las páginas son un gramaje aproximadamente de 90 gramos. Este libro es del año 2016. La predice de la presente edición. Yo creo que esta no es la primera. Sí, esta es la primera edición del año 2016, con lo cual estamos en 2019. Este libro ya, a pesar de que es de 2016, ha tenido mucho éxito y es complicadísimo conseguirlo hoy día, desgraciadamente. Yo creo, este libro hablé con la editorial y me dijo que era el último que le quedaba, que le quedaba solo uno. Bueno, no sé, supongo que habrá más revisiones y toda esta historia, pero bueno. Yo quería leerlo porque, desde luego, si no accedemos a estos libros con este primero y te vas directamente al mundo del Spectrum Plus, vas a notar que faltan cosas. Es decir, vas a notar que te falta algo, ¿no? Ahora explicaré el porqué. Este primer libro, lo que te habla básicamente, bueno, pues es ya veis que es que no sale en pantalla 100% porque es de formato apaisado. Vamos a ponerlo así un poquito para que se vea más. Vemos que, bueno, que se utiliza la técnica de poner una imagen de fondo y sobre ella el texto. Normalmente se suele leer bien. Hay veces que cuesta leerlo un poquito por el color de fondo, pero bueno, normalmente se lee bien. Vemos aquí arriba el detalle que tiene, ¿no? Night Lore, este es el Manic Miner, o la segunda parte creo que es, ¿no? Un juego muy icónico del Spectrum. Entonces, bueno, pues aquí dentro hay entrevistas con programadores, con grafistas, con personas conocidas del mundillo. Pero este primer libro se centra en lo que es la máquina, las compañías que desarrollaron los juegos y los juegos más fundamentales de la misma. Digamos que este para mí sería, si hay que comprarse uno de los dos libros, este sería el que yo compraría, si solo pudiera comprar uno de los dos. Porque es el que me habla de la historia, cómo se fue desarrollando la máquina, quién era Sir Clive Sinclair, los primeros prototipos que sacó, cuál era su modelo de negocio que tenía. Este yo creo que es el más interesante de los dos libros. Voy a ir pasando un poquito rápido, porque si no los vídeos se hacen muy extensivos. Vemos multitud de imágenes, el texto está salpicado de imágenes, todo a color. Son imágenes que son referenciadas en lo que es el texto de la página en concreto, con lo cual son imágenes que están muy interesantes. Y bueno, pues te va hablando de cómo este hombre pues decide un día pues hacer el tema electrónico de vender cosas por componentes, por piezas, para que la gente pueda montar en casa, cómo se pasa después a hacer el tema de calculadora, cómo después sacan sus primeros modelos del Spectrum, con lo cual esto yo creo que está bastante bien, ¿no? Después ya te va hablando de cómo va evolucionando. Sí es cierto que parece que este hombre, cuando hizo el ordenador, no quería que se utilizara para videojuegos, sino para programar y para cosas más prácticas, pero al final, bueno, a la gente le dio por los videojuegos y no hay que decir que gracias a eso vendió una gran cantidad de ordenadores, ¿no? Entonces te habla de los distintos modelos, de cómo fue su compañía evolucionando, de él en la actualidad. Está bastante interesante porque es una historia muy detallada y muy profunda de lo que es el Spectrum, ¿no? Después, bueno, pues aquí ya aparece, dice, a ver, la llegada del Spectrum a España. Está muy interesante porque te habla aquí, pues, cómo fue el procedimiento aquí en España del Spectrum, ¿no? Bueno, pues mira, pues está bien, ¿no? Te habla, es importante que este tipo de libros pues traigan también reseñar la historia de la máquina en concreto en nuestro país, ¿no? Como vemos, el diseño del libro es muy bueno, está muy bien, además se lee muy bien. Hay entrevistas, como digo,
te va comentando el capítulo, pero después trae cosas concretas, páginas hablándote de un juego, hablándote de entrevistas. Está muy bien, ¿no? Aquí aparecen también, te habla de las revistas que había en el momento, ¿eh? Que si Micro Hobby, que si Micromanía. Está muy bien. A ver qué más hay por aquí. ¿Veis? Portadas de las revistas. El Spectrum por el mundo. Bueno, pues te habla de qué modelos aparecieron en otras partes. Te habla también de videojuegos, ¿no? De videojuegos como por ejemplo aquí el Ghosts and Gods de US Gold. Y de cómo fue apareciendo el ordenador en distintos países. Voy a verlo por aquí porque ya me canso un poquito de hacerlo con la mano izquierda. Aquí este es el Castlevania, la última versión que ha habido. Y ahora te hablo aquí, bueno, pues a ver qué dice aquí. Principales compañías españolas. Te hablo de las compañías de software. En este caso, de compañías españolas, que si Dynamic, que si Toposoft, que si Operasoft, que si Figurat. Está bastante bien, ¿no? Ahí está salpicado el texto de muchos comentarios de los programadores, de los grafistas de la época, de los empresarios, de Herbe Software, que si Paco Pastor y todas estas historias, ¿no? Como digo, es un libro que está muy interesante. Y viene muy evidentemente porque España fue una gran productora de videojuegos que también exportó a otros países. Pues el software español viene aquí muy, muy referenciado, ¿no? Vamos a pasar un poquito más rápido. Y que generó juegos de muchísima calidad el software español, ¿no? Entonces aquí vemos todos estos juegos veis cómo está diseñado el libro muy, muy, muy bien, ¿no? Evidentemente la variedad del crimen. Y ahora te habla ya de la compañía mundial, a nivel mundial, pues de Ocean, de Ultimate Play the Game, como he dicho, Ocean Software, Imagine the Name of the Game, US Gold, todo eso viene aquí referenciado. Vemos que aparece una imagen de fondo y te habla del juego, o sea que está muy, muy bien el juego, el libro diseñado, ¿no? Entonces hemos visto que se ha hablado de la historia del ordenador, se ha hablado del software español, está hablando del software extranjero, se ha hablado de las principales revistas que hablaban de los videojuegos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Y un poquito así de las compañías, pues te van salpicando acerca de los juegos fundamentales, ¿no? Que aparecieron aquí, ¿no? Y como vemos, bueno, pues viene el texto fundamental y después pues te meten algunas cuñas aquí donde te hablan de un juego determinado, ¿no? Estas son hablándote de las compañías extranjeras, ¿eh? Entonces, y aquí te habla un poquito de lo que hay hoy en día, ¿no? Que hay gente que sigue haciendo videojuegos y del merchandising, de distintas máquinas que han aparecido, de los emuladores, todo eso está muy bien, ¿eh? Entonces digamos que este libro es el inicial, el que te introduce en el mundo del Spectrum. Sin embargo, este que voy a coger yo aquí ahora, el mundo del Spectrum Plus, bueno, pues sigue con un desarrollo similar a este, mismo tipo de pasta, mismo tipo de presentación, Aquí ha cambiado el modelo de 48K. Sin embargo, aquí, bueno, pues tenemos que decir que este libro ya no va tan centrado en lo que es la historia de la máquina, sino que está centrado más en aspectos más concretos, como por ejemplo, pues entrevistas con programadores, entrevistas con grafistas, te explica cómo se programaba la máquina, bueno, cómo se programaba. Te habla de los manuales, por ejemplo, del Spectrum, no es que te habla de cómo se programaba, te habla del tema gráfico, como si es cierto, cómo había que ingeniárselas para salvar las dificultades técnicas de la máquina, cómo los grafistas tenían que utilizar pues no sé, por ejemplo, el reloj del ordenador para meter recursos por allí, en fin, que tenían que hacer muchas cositas, muchos malabares para poder programar los videojuegos, ¿no? Entonces, como digo, ya no es un libro centrado en la historia, ni te habla de las compañías de videojuegos, ni de los juegos. Es un libro más centrado en aspectos más concretos, como digo, de programación, de cómo se realizaban los gráficos, cómo se realizaba la música. Quizá a nivel de cómo se desarrollaba la música, por ejemplo, a mí me ha costado un poquito más, porque si entiendes de música, pues eso te va a dar un poquito mejor, pero si no entiendes te cuesta un poquito, aunque bueno, viene bien desarrollado, de una manera superficial en algunos puntos y en otros puntos algo más profundo, pero yo creo que está bien, ¿no? Te habla también de algunos programadores, de los juegos más fundamentales de esos programadores. Este es un libro más personal, un libro que está salpicado de muchas entrevistas a programadores, a grafistas, como por ejemplo Aspiri, pues tiene aquí su apartado, Alfonso Aspiri, ¿no? O sea, hay alguna entrevista con él. Y quizá la primera parte del libro es la más amena en ese aspecto, porque te vienen aquí, pues es parecido al que hemos visto de recorrido visual, donde aparecen, bueno, pues distintos programadores y los juegos que hicieron ellos, ¿no? Y te comenta algo de los juegos,
Por ejemplo, John Ridman, y te viene aquí, pues si lo sean, que si Head Over Hill, que si Match Day, ¿no? Está bien, ¿eh? Y al principio se hay también algo de historia, pero ya se habló en el primer libro, El mundo del Spectrum. Como vemos aquí, son los programadores con sus principales juegos. Vamos por encima ya, que si no nos alargamos mucho con el vídeo. Y después de esto es cuando aparece hablándote de un poquito de lo que era la programación del ordenador, pero muy someramente, de cómo estaban diseñados los manuales, qué tipos de manuales había. Aquí otra vez, evidentemente, el nombre de las rosas, la abadía del crimen. Vemos aquí ya estos son hablando de los manuales, del Spectrum, de los diseños de las carátulas, cómo venían estructurados por dentro los manuales. Como digo, está bastante bien, pero es un libro ya más específico que el anterior, el mundo del Spectrum, no a seca. Este es el mundo del Spectrum Plus. Aquí también del tema de la música, cómo se programaba la música, los problemas con el sonido, el beeper, después el chip AY, ¿no? Que apareció con los 128K, que ya se puede hacer bastante más cosas. Como digo, hay un texto básico y después hay algunas entrevistas, algunos apartados específicos de algo concreto que se hable, ¿no? Como por ejemplo aquí hay una entrevista a este hombre, a Gominolas, pues te habla un poquito de cómo él hacía la música. Después está aquí también Matt Calvi, ¿no? Entonces está bien, ¿no? Después te habla aquí de los programas que había para diseño gráfico. Bastante bien. Y te habla de grafistas extranjeros, de grafistas españoles. Vemos que siempre aparece una imagen de fondo del juego en concreto. Bueno, de distintos juegos. No es que está hablando de este juego, pero sí hace referencia un poco a lo que se dice aquí, porque son imágenes que están relacionadas con lo que se está hablando, si es cierto. Pero a veces, bueno, pues aparece una imagen de fondo que a lo mejor no es concretamente lo que se habla aquí, pero sí es un juego de esa persona, ¿no? Entonces, como vemos, pues aquí vemos después también un apartado acerca de pantallas de carga, un apartado de diseños de carátulas, con lo cual está bastante bien, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice las leyendas de 8 bits. Bueno, pues hay unas historias muy curiosas acerca de los argumentos de los juegos, de algunas historias curiosas de los mismos. No de leyendas negras, pero está bastante bien, Como vemos, es un libro muy hecho con mucho cariño y muy bien diseñado y maquetado. Curiosas anécdotas. Aquí, bueno, pues te dice carátulas, te habla de las carátulas de los juegos, perfectamente, del arte, de quién lo hacía, de cómo se hacía. Tendrá de muchas cositas que a lo mejor no sabe uno, ni siquiera se lo imagina, pero aquí viene mucha información al respecto, ¿no? Polémicas, ¿no? Juegos polémicos, ¿no? Aquí estamos hablando de las polémicas, ¿no? Carátulas en española, bueno, pues aquí habla yo de la polémica, que si el barbaria, que si la violencia, distintas cositas curiosas. La publicidad, ¿no? Te habla de cuando se hizo la rebaja de los juegos en España, de los problemas que hubo, y de cosas polémicas que ha habido con los juegos, ¿no? Y después aquí pues te habla de la influencia del Spectrum. Bueno, pues te habla de cómo incluso hay juegos actuales que están basados en juegos antiguos, como por ejemplo el Metroid estaría basado en la armadura secreta de Antiviat, ¿no? Que no que sea exactamente así, pero cuando uno empieza a verlo dice, oye, si es igual, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que alguien haya visto ese juego y lo haya copiado, o que sea casualidad, nunca se sabe, tampoco dicen que eso sea una copia. Y bueno, después te dicen aquí los permisos de distribución. Bueno, ya sabéis que aquí hay licencias, hay una página que se llama World of Spectrum, donde podéis descargar los juegos, no todos se pueden descargar. Y ahí te habla de cómo se han preservado las licencias y cómo han llegado los juegos a hoy día. Pues ya he dicho que podéis coger un emulador como es el Fuse y podéis jugar. Y bueno, yo creo que es un libro interesante, pero un libro que básicamente lo que hace es ampliar el anterior, el mundo del Spectrum. Pero bueno, que si tuviera que quedarme con uno de los dos libros, evidentemente, pues yo me quedaría con el mundo del Spectrum, con el original. Porque este lo que hace es desarrollar cosas concretas, ¿no? Pues entrevistas a grafistas, a programadores. Y no es un libro, a lo mejor, no digo una lectura amena, los dos son amenos, pero este es un poquito ya más específico, porque te habla de tema gráfico, de tema de sonido. Vamos a ver las páginas que tiene este libro, ya para terminar. Este libro tiene un total de 239, 240 páginas. Y este yo creo que va a tener algunas menos. Y ya con esto terminamos el vídeo, que si no se me va a cortar. Sí, tiene 223, tiene unas poquitas páginas menos, pero más o menos unas 230 páginas cada libro, ¿no? Este tiene algunas páginas más, el mundo del Spectrum Plus. Yo creo que han podido cometer un fallo, y es que al llamarse los dos libros igual, solo que cambia aquí el símbolo del plus, que hace referencia al ordenador, y todos los que hemos tenido esto sabemos por qué aparece ese plus aquí, que es un modelo distinto. Y las carátulas y los diseños de portada son muy similares, pues esto puede traer como consecuencia que mucha gente pues haya creído que es el mismo libro. Entonces,
De este no hay libros, pero de este sí quedan todavía libros. Así que ha podido haber esa pequeña confusión. Yo hubiera cambiado un poco el diseño de la carátula para que entrara más por ojo. Pero bueno, esto no se ha hecho, yo creo que fundamentalmente por el tema económico, sino por, bueno, por la idea de dejar plasmado la historia del Spectrum en libros, y yo creo que se ha hecho un muy buen trabajo. Entonces son libros recomendables, libros que están aproximadamente por unos 24 euros cada libro. Podéis conseguir también alguna ofertilla por ahí de un 5% de descuento, unos 22 euros más o menos, de 22 a 24 euros podéis conseguir. Entonces ya sabéis, no todo es jugar, también hay que dedicar tiempo a lectura y estudio, y estos dos libros, o concretamente el primero, El mundo del Spectrum, te hablan acerca del Spectrum y de su historia, de su evolución, de lo que supuso. Sobre todo aquí también viene centrado lo que es España. Y este es el mundo del Spectrum Plus, un poquito más específico, tocando temas más específicos, y también ahí se habla con muchos desarrolladores, programadores, grafistas y distribuidores del software de Spectrum aquí en España. Con lo cual son dos libros que creo para todo aquel amante del Spectrum imprescindibles, que junto con el del recorrido visual pues completan lo que sería lo que es lo que es el Spectrum. Yo creo que estos son más específicos, más completos, y el de recorrido visual es un poquito más superficial. Si quieres tener una experiencia más completa, estos dos libros serían los tuyos, y si quieres solamente, bueno, pues tener un compendio de juegos y ver visualmente esos juegos para la añoranza y recordarlos, pues sería el de recorrido visual. Después hay otro que es Génesis, la guía esencial de los videojuegos de 8 bits españoles, que se centra solamente en juegos de España, aunque también vienen de Commodore, de Amstrad y de MSX, que son los de ordenadores coetáneos al ZX Spectrum en su época. Completan lo que serían los 8 bits, la colección de libros de 8 bits existentes. Yo creo que estos libros son imprescindibles para todo aquel que haya tenido un Spectrum, y para el que no también, para que conozca un poquito acerca de la historia de estas máquinas. Así que el mundo del Spectrum y el mundo del Spectrum Plus, libros muy recomendables. Así que espero que os haya gustado esta reseña. Hemos visto aprender un poquito los libros, y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí, y así cambiamos un poquito la dinámica del canal. Hasta luego, gracias.